Hola, buenos días. En este video vamos a representar o vamos a hablar de los diagramas de flujo y la definición de variables, que son dos conceptos bastante importantes a tener en cuenta en el tema de programación y en el tema de también de estructuras organizacionales y procesos y procedimientos organizacionales, humanos, de cómputo y de otro tipo de actividades de ingeniería y de administración. En ese caso, cuando vayamos a representar un proceso o procedimiento, lo que corresponde con el inicio o final de esas acciones se va a representar con este símbolo. Cuando hablamos de un proceso de acción, con este rectángulo, e internamente podemos escribir el nombre o resumen de ese proceso de acción. Cuando hablamos de una entrada o salida sería con esa figura que termina siendo como una especie de trapecio. Y cuando hablamos de una decisión, hablamos de esta especie de rombo que es bastante utilizado, por ejemplo, cuando hablamos de estructuras condicionales, que lo veremos más adelante. La línea de flujo que representa hacia dónde se dirige el proceso de acción y otras figuras representativas que de pronto no son tan utilizadas. Esta diapositiva, este esquema lo tomamos de la profesora Brigida Angélica, Incapié. Ahora hablamos de otro esquema tomado también de Vera Fernando y Jiménez Esther. En este caso, las figuras obviamente van a coincidir, pero de alguna manera lo que se pretende es mostrarles bibliografía relacionada con el tema para el caso que la necesiten más adelante. Ahora hablemos de los tipos de variables. Recuerden que les mencionaba que una variable termina siendo como una especie de caja donde ponemos un valor y que entonces ahora vamos a hablar de que esas variables tienen diferentes tipos y precisamente pensemos que no vamos a utilizar una caja de cómputo, una caja de un computador, por ejemplo, para meter una nevera. O tampoco vamos a utilizar entonces una caja de una nevera para meter un computador. Bueno, eso en el caso extremo, pero realmente en temas de industria o en temas de un distribuidor, alguien que transporte en cantidades, pues no va a utilizar cajas que no corresponden. En ese caso entonces también hablamos de los tipos de variables como esa caja o espacio especial que está dentro del computador para registrar en las variables. Cuando se declara una variable se reserva un espacio en la memoria para ubicar un valor en ella. Entonces, en ese caso, pues no vamos a almacenar o no vamos a guardar un espacio en el computador, un espacio pequeño para algo que va a ser muy grande o al revés. Por eso es importante aprender a declarar cuáles tipos de variable. Hay un tipo de variable que se llama variant que puede almacenar cualquier tipo de dato. Es una variable genial pero ocupa espacio adicional en memoria. En ese caso además la variable variant se utiliza principalmente cuando estamos hablando de variables que generalmente tienen texto, porque si queremos utilizarlos solo para valores enteros ya les mostraré, de hecho ustedes ya la conocen. Una buena práctica de programación recomienda que se deben declarar las variables con el tipo exacto requerido, de acuerdo a lo que almacenará para ocupar la menor cantidad de memoria. Bueno, en este curso estaremos hablando principalmente de la variable variant y la variable integer. No vamos a profundizar a utilizar exactamente las variables adecuadas, por ejemplo, para el tema de texto, ni tampoco nos vamos a enfocar mucho en conocer cuáles son las variables adecuadas para el tipo de números enteros o de números, porque generalmente trabajaremos con enteros. Sin embargo, es importante que a futuro, cuando usted trabaje en programación de una manera más enfocada, entonces explore un poco al respecto. Acá muestro algunos tipos de variables, dejo la diapositiva un momento para quien esté interesado al respecto, principalmente resaltar la variable integer y la variable variant. Esas son las que más vamos a utilizar, como le he mencionado, y en ese caso entonces, por ejemplo, mencionar que si usted va a utilizar una variable para guardar nombres o texto, por ejemplo, lo puede utilizar con la variable variant, aunque existen otros tipos de variables que no cursaremos en este caso para no de pronto tardar tanto el aprendizaje al respecto y dado que no es tan necesario. Pero por ejemplo, si vamos a guardar una fila en una variable tipo variant, pues no nos va a funcionar. Es decir, si nos va a almacenar, no, digamos, el programa en principio no nos va a generar ningún inconveniente, pero cuando estemos ya desarrollando el código es probable que nos genere algunos inconvenientes o algunos errores. Por lo tanto, para guardar números enteros, lo más utilizado es
integer. En este caso entonces estoy grabando el número de columna en la variable integer y por ejemplo no puedo guardar texto en una variable integer. Espero que haya quedado claro, que haya sido de su interés este tema y los invito a continuar en la lista de reproducción. Muchas gracias.